Ok, buenos días. Buenos días a todos, buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Estamos terminando el capítulo 4 de la carta de los Hebreos. Retomamos por lectura capítulo 4, verso número 14. Y vamos a ver el versículo 16, que fue donde nos quedamos hace 8 días. Uno de los versículos, creo yo, más hermosos del Nuevo Testamento, más revelador, más tranquilizador, pero que no vivimos desafortunadamente, ¿no? O sea, por alguna razón, en el momento de la prueba, de la aflicción, volteamos a muchos lados, menos a donde debemos de voltear, ¿no? Dice el versículo número 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, el escritor de Hebreos termina esta sección con un versículo impresionante, hablando de una verdad bíblica que nos enseña la consecuencia o lo que ganamos por tener la fe en Cristo. ¿Qué es la consecuencia o qué ganamos? Podernos acercar a Dios. O sea, es lo que en la conciencia del hombre la tiene. O sea, el hombre tiene en la conciencia a Dios, porque el hombre fue creado en eternidad. Pero el pecado hace que el hombre crea su propio Dios y que piense que acercarse a Dios es bajo sus propios términos. Ese es el pecado. La Biblia nos enseña, ¿sí?, que podemos acercarnos a Dios cuando hemos sido redimidos por Cristo, cuando hemos sido restaurados, transformados. Esa entrada a la presencia del Padre por medio de Cristo. Entonces, ese versículo número 16 es un versículo contundente para la fe cristiana, para aquellos que tenemos la esperanza, la fe en Cristo, en la fe en un Dios vivo, verdadero, que existe, que gobierna, que es soberano, todo eso. O sea, este versículo nos abre esa puerta tan grande, tan hermosa, que es la comunión con Dios. Podemos decir que no existiría cristianismo si no hubiera comunión con Dios, ¿no? Ahora, la comunión con Dios es de carácter personal. O sea, yo no puedo tener comunión con Dios por ti, no puedo, ni tú por mí. Entonces esa es una realidad. Y si esto es tan grande, tan perfecto, tan maravilloso, ¿qué nos impide? O sea, en la vida real, ¿qué nos impide a ti acercarnos a Dios? Pues la respuesta es algo que es trágico, que es el contexto, el pecado. O sea, esa es la respuesta, ¿no? El pecado. Ellos, los escritores, los hebreos, el pecado los estaba apartando de Dios, y el escritor le pone el ejemplo de Israel. ¿Qué fue lo que Israel hizo en el desierto? Pecó. Hicieron su becerro de oro, fueron seducidos por las mujeres de Baal, o sea, todo eso, ¿no? Todo eso lo que vimos en la historia, ¿sí?, llevó al pueblo de Israel en aquel tiempo a apartarse de la comunión con Dios. ¿Cuál era la comunión con Dios? A través de Moisés y las señales que él hacía, ¿sí? En este contexto, en el contexto de la carta de los Hebreos, muchos estaban pensando regresar al sistema levítico, a todo eso. ¿Por qué? Porque las circunstancias eran tremendas, ¿no? De hecho, una de las evidencias de todo esto era la extrema pobreza en la cual vivían muchos de ellos, por la persecución, por ser cristiano. O sea, en ese tiempo se pagaba un alto precio por seguir a Cristo, ¿no? Aún en lo social, que hoy se ha diluido. Entonces, por eso el escritor termina, ¿sí?, esta porción, y después del capítulo 5 vuelve a retomar el sacerdocio de Cristo para establecernos una verdad doctrinal que
Cristo fue semejante en todo a nosotros como hombre, o sea, Él padeció, Él sintió, entonces por eso Él nos puede socorrer. O sea, que Él nos conoce perfectamente más allá de nuestros pensamientos, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras angustias, conoce nuestros sufrimientos, porque aunque Él fue hombre, fue sin pecado. Entonces, vamos a entrar al verso 16, que es un versículo muy hermoso, muy contundente, que tenemos que no solamente aprenderlo, no solamente analizarlo, meditarlo, sino aprender a vivirlo. O sea, esa es una realidad bíblica para ti y para mí. O sea, ¿en qué momento Dios va a permitir nuestra vida entre el desierto? No lo sabemos, ¿no? Y qué respuesta damos a esa verdad, a esa parte que Dios permite, ¿no? O sea, para muchos la prueba, la aflicción los aleja de Dios. ¿Cuántos conocemos que Dios permite una prueba, una aflicción, y aquí los dos bien contentos, después ¡pum!, se van? Y es algo serio, ¿no? ¿Por qué? Porque está en juego, ¿qué? Nuestra eternidad. Está en juego nuestra permanencia eterna con Dios. O sea, ¿en dónde vamos a estar cuando se cumplan los tiempos, ¿no? ¿De qué lado? ¿Del lado de las ovejas o del lado de las cabras, ¿no? Entonces, es ahí donde ha sido una disputa enorme a través de los últimos años entre muchos eruditos recientes que sienten tener toda la verdad, ¿no? Aquellos que dicen que la salvación no se pierde, que los que no se pierden, que sí, que no, y están ahí en una disputa enorme, ¿no? O sea, la garantía y la verdad la tenemos en Dios, pero la permanencia es nuestra. Yo debo de permanecer en esa comunión, en esa búsqueda, en esa guía de Dios. O sea, Dios jamás a mí me va a dejar, pero yo sí puedo dejar a Dios. O sea, yo sí puedo apostatar, yo sí puedo voltearme y decir, quiero las cosas del mundo. Y es algo que ha sido la disputa en los últimos años fuertemente. Se descalifican unos a otros, ¿no? No sé si han visto los debates, ¿no? Y se dicen y sacan versículos y tienen su propia teología ellos, ¿no? O sea, pero la realidad es esta, o sea, Dios ha abierto la puerta para que entremos todos aquellos que hemos sido redimidos, todos aquellos que hemos sido comprados al precio o sea, Dios no hace acepción de personas. O sea, la puerta para ti y para mí está abierta. El camino nuevo y vivo que Cristo trazó a través del velo de su carne, o sea, está ahí para entrar a la presencia de Dios. Pero es decisión personal ir a esa búsqueda o ir a ese Dios o buscar otras opciones, ¿no? O sea, eso ya es personal. Ahora, ¿qué es lo que determina eso en mi vida? El pecado. O sea, si yo no me arrepiento, si yo no confieso, pues voy a tener mi propio concepto, ¿no? Voy a empezar a albergar en mi corazón que Dios no me ama, que verdaderamente Dios se está olvidando de mí, que ese es mi pecado, ¿no? Pero si yo voy confiadamente al trono de la gracia, dice aquí que voy a alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Ok, vamos al verso 16. Esa palabra acerquémonos del griego significa adorar. La adoración a Dios no es en alabanza. La adoración de Dios es la comunión con Él. La adoración a Dios es buscar su presencia, la guía en nuestra vida. O sea, la adoración tiene que ver un acto de cercanía, de comunión. Esa es la verdadera adoración al cual somos llamados tú y yo, ¿no? La Biblia dice que aún el comer y el beber, que es lo más simple para ti y para mí, llevarnos una bebida, un alimento a la boca, sea para la gloria de Dios, ¿no? O sea, si eso es lo más simple, imagínate lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el autor aquí de Hebreos? Acerquémonos pues, esa palabra confiadamente abre la puerta a que nosotros como personas siempre tenemos dudas, temores, desconciertos, debilidades. Y dice el escritor de Hebreos, a pesar de eso, acércate a Dios. O sea, a pesar de lo que somos, ¿no? Somos inconstantes, ¿sí o no? Un día sí, un día no. O sea, es natural. O sea, nadie en esta vida está completo delante de Dios. O sea, es bíblicamente que ya estamos completos, pero sabemos que nos falta muchísimo, ¿no? O sea, ya tenemos al Espíritu de Dios, tenemos la simiente de Dios, teológicamente tenemos esa parte, pero la vida real no es diferente, ¿no? Sí, entonces tenemos que entender que la obra que Él hizo es completa en nosotros. O sea, no nos salvó a medias, no somos medio cristianos,
O sea, Él hizo una obra completa en nosotros. O sea, en el momento que nos redimió, nos santificó y vino el Espíritu de Dios a morar en nosotros como parte de la iglesia de Dios, que Él hizo la obra completa, Dios. O sea, no tenemos ni la mitad de espíritu, ni un cachito, o sea, tenemos al Espíritu de Dios. Y eso, el mismo espíritu que tuvo Cristo es el mismo espíritu que tenemos nosotros. O sea, tenemos que ser conscientes de las grandes diferencias entre el Hijo de Dios y nosotros, ¿no? Pero es una realidad. O sea, el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que está en la iglesia el día de hoy. Entonces es una verdad bíblica, ¿no? Entonces, ante la incertidumbre, ante toda la pobreza que tenemos, ¿cuál es el mejor remedio? Ir a Cristo. Antes que todo, aprendamos a ir a los pies del Señor. Pero aquí hay muchas cosas que nos han querido, que han fructificado erróneamente, ¿no? O sea, nos han metido en la cabeza que voy a Dios y obtengo una respuesta de Dios inmediata, así como así, ¿no? Y eso es irreal. O sea, yo voy a Dios, derramo mi corazón a Dios, pongo mi petición delante de Dios y Él va a contestar conforme a su soberanía. O sea, no voy a dar una exigencia, ni mucho menos le voy a decir a Dios cómo haga las cosas y me voy a levantar, si estoy hincado, pongo el ejemplo, me voy a levantar ya con la solución, ¿no? A veces Dios guarda un silencio impresionante, ¿no? Y a veces hace que las circunstancias alrededor se pongan peor de lo que estamos pidiendo, ¿no? O sea, tú pides, no sé, ayuda y te sientes más solo, ¿no? O sea, es parte de esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto aquí? Que Él viene hablando y nos deja claro que la obra que hizo Cristo para salvarnos no se pierde. O sea, yo no pierdo la salvación porque peco. O sea, el pecado me aparta de la comunión con Dios. Y si yo no soy guiado por el Espíritu de Dios, ¿quién me guía? Mis propios pensamientos. Y mis propios pensamientos me llevan a endurecer el corazón. Y endurecer el corazón me lleva a apartarme de Dios. O sea, es así como que todo va uno tras otro, ¿no? O sea, porque hoy el enemigo trabaja mucho si pecamos, aún pecando deliberadamente, nos hace sentir que ya Dios nos ama, que ya no nos va a escuchar, ¿no? Te tienes que arrepentir, porque al contrito y humillado Dios no lo rechaza, ¿no? Al soberbio dice, o sea, la falta de arrepentimiento es sinónimo de soberbia, ¿no? Yo estoy bien. O sea, tu santidad, Señor, no es para tanto, ¿no? Yo estoy bien. Entonces, una de las cosas que debemos de tener, que nos afirma el verso 16, a ti y a mí, a todo creyente, es la seguridad de la salvación. Yo estoy seguro en Cristo, pero necesito poner mi corazón y la mirada en Él, ¿no? O sea, imagínate que estás en el mar, la turbulencia, y ves a lo lejos esos lugares, esas boyas que flotan. ¿A dónde nadarías? Pues para allá, ¿no? Ahora el mar te va a hacer subir y bajar, ¿cierto? Que no ves, ¿no? Tú vas a esa dirección. Pero no creo que ninguno seríamos tan tontos para decir, cierro los ojos y nado. No, pues no. A veces el pecado nos hace hacer eso, ¿no? Entonces es la seguridad de Cristo. Pero necesitamos poner la mirada en Él. Y para entrar en la presencia de Dios, anótale ahí, tengo que tener comunión con Dios. Yo tengo que aprender a tener comunión con Dios. Ahora, ¿cuándo es la comunión con Dios? Permanente. Permanente, ¿no? Y creo que hay momentos en la vida que te llegan de repente, ¿no? Y que te ves rebasado y antes de dar un paso, dice, Señor, ayúdame porque esto está que me rebasa, ¿no? Entonces en ese momento que levantamos los ojos al cielo y pedimos la asistencia de Dios, Dios hace cosas, ¿no? Pero si volteamos a otras cosas, pues no es fácil, ¿no? Entonces, si leemos con cuidado el verso 16, nos deja una verdad bíblica. El socorro no está fuera de la voluntad de Dios, ni está fuera de Dios.
No está ni en la iglesia, ni en los hermanos, ni en lo que sé de Dios, ni en cuántos versículos sé. O sea, es importante todo eso es importante. La iglesia es importante, la comunión con los hermanos es importante, saber Biblia es importante, estudiar la Biblia es importante, pero ahí no está mi socorro. Ahí no está. O sea, porque te sepas el Salmo 23 y lo repitas todas las noches, no funciona así. O sea, tenemos que aprender a tener esa comunión, esa cercanía. Porque nadie en la creación está por encima de Dios. Entonces, ¿quién nos socorre? ¿Quién nos ayuda? Ahora, que no debo de compartir mi situación con la iglesia, sí, o sea, eso es válido. Que puedo acercarme a pedir una consejería de la iglesia es válido cuando no sé qué hacer, cuando tengo incertidumbre, cuando no sé si es la voz de Dios. O sea, todo eso es válido, pero eso no es la fuente. La fuente es Dios. Ir a Él siempre. Y normalmente lo que hacemos es al revés, ¿no? Buscamos ayuda de muchas cosas, ¿no? Antes que de Dios. Pero ¿cuál es la evidencia de eso? Desafortunadamente es que hay pecado en nosotros. O sea, está ahí la provisión, está Dios ahí. ¿Por qué no me acerco? Porque hay pecado. O sea, ¿qué pasaba cuando bajaba Moisés del Sinaí con su rostro resplandeciente, con la instrucción de Dios para guiar al pueblo? Decía, tápate la cara, ¿no? O sea, no queremos. ¿Por qué? Porque había pecado en ellos. Entonces, estamos en un camino sinuoso, recto, difícil, con una promesa de Dios que es la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? El descanso eterno, ¿no? Esa es la tierra prometida, no hay ningún lugar físico. Entonces, tenemos que llegar a ese momento, ¿no? Y una de las armas o una de las evidencias o una de las cosas que nos afirma en esa comunión, en esa búsqueda de Dios es la oración. Y hoy pues la oración se ha vuelto otra cosa diferente, ¿no? La oración se ha vuelto para muchos intercambio con Dios, no es así. Siempre sencillamente vamos y ponemos nuestra petición delante de Dios. Entonces, una de las cosas que no debemos de descuidar nosotros, que determina nuestra comunión, nuestra relación con Dios permanentemente, es la oración. O sea, no es un rito religioso, no tengo que orar de rodillas a las 5 de la mañana. O sea, si lo haces, hazlo bien, o sea, no hay problema. Yo ya no me puedo hincar. Entonces, sí me explicó, hay cosas que no son trascendentes, pero sí esa comunión con Dios, ¿no? O sea, esa parte en donde, Señor, no sé qué hacer. O sea, no sé qué decir, no sé cómo tratar esto, dame guía, enséñame. Y vas a Dios y esperas, va a haber una respuesta. Ahora, normalmente las primeras partes son contrarias a lo que pedimos, ¿no? Pides paz y tienes más guerra, ¿no? Es difícil. Entonces, si nosotros descuidamos la oración, estamos en camino al fracaso espiritual. Totalmente. Y es la manera en la que vamos a hallar la gracia y el oportuno socorro. La idea de todo esto es no quedarnos postrados en el desierto. Y esta vida a la cual hoy estamos viviendo, aún siendo redimidos, eso es bien importante. Estamos en un desierto. En un desierto vas a tener tormentas, calor, frío en la noche, soledad, hambre, sed. Ese es el desierto. O sea, a lo mejor caminas en el desierto y llegas a un oasis, pero tienes que seguir, ¿no? Y del oasis tomas agua y te llevas agua, pero te faltan 3 días sin nada, ¿no? O sea, ¿quién sabe? Eso es Dios. Entonces, una de las cosas que nunca debemos hacer es quejarnos de la soberanía de Dios. Pero quiero que lo veas en tu corazón, porque a veces no lo externamos con la boca, pero estamos inconformes.
O sea, la inconformidad es un enemigo tremendo en nuestra vida. O sea, ¿por qué? Porque la inconformidad es la evidencia de nuestras malas decisiones. O sea, ¿por qué te inconformas de algo si tú fuiste y te metiste? O sea, hay decisiones que trascienden en nuestra vida, ¿no? Hay decisiones que cambian el rumbo de nuestra vida y Dios nos las permite en su soberanía tomar, porque pues nos da dones, o sea, pero hay decisiones que tenemos que tomar. ¿Y cuándo viene la inconformidad? Pues cuando esa decisión fue equivocada. Y en lugar de ir a Dios, a buscar la guía de Dios en el arrepentimiento, nos inconformamos. Y esa es una evidencia de soberbia en el corazón. Yo merezco más, necesito más. No. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se quejó, murmuró en el desierto en contra de Dios. Se inconformaron. Añoraban Egipto, ¿no? O sea, no veían hacia adelante, veían hacia atrás. O sea, ellos, adelante iba la nube, iba la lumbrera en la noche, pero ellos veían atrás. Ahora, ¿quién nos forzó a salir de Egipto? Nadie. Lo hicieron por conveniencia, ¿no? Ya lo hemos estudiado. O sea, no todos los que hicieron la Pascua ese día lo hicieron con fe, creyendo, ¿no? Dijo, sí, vámonos. Dicen que sí, pues vámonos, ¿no? Se llenos de tradiciones, ¿no? Entonces Dios no se equivoca, fíjate, Dios no se equivoca en nada en nuestra vida. Desde el momento que nacemos espiritualmente, es más, desde antes, ¿no? Él ha tenido un cuidado especial a nuestra vida. O sea, yo he hecho reflexión años atrás de mi vida natural, de mi conversión, cómo Dios ya tenía cuidado y estaba preparando el momento de la conversión. Porque o sea, yo, por todo lo que hice y lo que viví, ni siquiera estuviera aquí, físicamente. Pero Dios tenía ese cuidado, ¿no? Guardó nuestra vida. Entonces, cuando Dios levanta a Moisés, pues tenía cuidado del pueblo de Israel. Cuando Moisés sale por lo que hace y regresa, Dios estaba cuidando al pueblo, preparando a Moisés para poder ser la guía de ellos. Entonces vemos esa parte, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado nosotros es no estarnos inconformando. O sea, es la evidencia de nuestra falta de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la inconformidad trae resentimiento y trae rebeldía en el corazón. Y lo peor que podemos hacer es tenerlo hacia Dios. Ahora, ¿cómo es la evidencia de esto? Mi inconformidad con Dios es, me inconformo con la iglesia, con la persona que es. O sea, a Dios no le voy a decir abiertamente estoy inconforme, pero volteo al lado y no me gusta lo que veo. Y es una evidencia bien fuerte, ¿no? Ahora, si hoy identificas que hay inconformidad en tu corazón, acércate a Dios. Él te va a hablar claramente, ¿no? Te va a llevar a la raíz de esa inconformidad. O sea, ¿por qué tienes esa inconformidad? ¿Qué fue lo que te llevó en tu vida, en tu decisión, a llegar a ese punto? ¿Qué fue? Porque muchas veces Dios avisa, no lo hagas, no lo hagas. No, yo voy y lo hago. Y después nos inconformamos, ¿no? Por eso dice que nos acerquemos para alcanzar misericordia. Ahorita vamos a ver qué es la diferencia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a ver que son sinónimos, pero hay diferencia en eso, ¿eh? Ahora, ¿por qué Dios estableció el sacerdocio? ¿Por qué estableció el Levítico, Aarón? ¿Por qué levantó los sacerdotes? Sigue vigente. El pago del pecado es la muerte. Sigue vigente. Y del pecado, desde que entró en Adán, separó al hombre de Dios. Y eso causó ira de Dios. Entonces, para apaciguar la ira de Dios y para restablecer la comunión del hombre con Dios, Dios estableció el sacerdocio, que es los sacrificios para apaciguar todo eso.
hasta llegar al punto en que el sacrificio perfecto fue en Cristo. Después de eso ya no hay más sacrificios que hacer. Entonces el hombre hoy entra en esa comunión y restaura esa relación con Dios a través de Cristo. Pero ahí ese ministerio sacerdotal demuestra la gracia y la misericordia de Dios a los hombres. O sea, vamos a ser honestos, Dios tenía que promover o proponer cómo restaurar la comunión que el mismo hombre perdió con Dios. ¿No? ¿Y qué fue lo que ocasionó ese pecado? El no creerle a Dios. Porque Adán y Eva les dijo: de todo esto podrás comer, pero de este árbol no podrás comer. O sea, no le creyeron. Satanás vino en la tentación, le dijo: no, sí, pruébalo, mira, Dios te está mintiendo. Entonces fíjate, esta parte que habla el verso 16 nos deja ver que aquel que es el juez hoy nos abre la entrada para escucharnos. O sea, Dios es el juez perfecto, ¿no? O sea, a Él sigue vigente el pago del pecado, es la muerte, la separación. Y nosotros como pecadores necesitamos el castigo, la reprensión, sí, es verdad. Pero Dios abre la gracia. Entonces, si eso abre Dios, ¿por qué no acercarnos? Ahora, la palabra confiadamente habla de seguridad. Pero fíjate, habla de una seguridad pública. ¿Qué significa esto? Que nuestra vida es interna con Dios, pero se manifiesta en nuestro proceder. O sea, cuando yo digo no a algo que me ofrecen, estoy declarando mi fe pública, diciendo no, yo no. O sea, volvemos al mismo punto, ¿no? Lo interno se manifiesta en lo externo. O sea, tú no puedes ver mi fe, pero puedes ver mi proceder. Y nuestro proceder manifiesta públicamente lo que somos. Ese es el punto, ¿no? O sea, tú no puedes ver mi comunión con Dios, tú no puedes ver cuando me acerco con Dios, pero sí puedes ver mi proceder. Y es lo mismo que se ve públicamente, ¿no? Entonces dice: acerquémonos confiadamente. Y esa palabra, confiadamente, significa entonces seguridad, abiertamente. Ahora, y aquí hay una verdad bíblica. ¿Quién nos conoce perfectamente? ¿Lo podemos engañar? Entonces, si yo entro ante Dios, sé que no lo voy a engañar. O sea, yo tengo ese entendimiento en mi corazón. Entonces eso me va a llevar a derramar mi corazón y a hacer una petición correcta, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que hacer ante las circunstancias es decir: Señor, escudriñame a mí. O sea, yo soy el problema. Que siempre buscamos que la solución venga del que está al otro lado, ¿no? O sea, en todo esto que no sé qué hacer, yo soy el problema. O sea, yo he pecado, yo he fallado, yo soy la consecuencia, mi proceder es la consecuencia de lo que hoy estoy viviendo. Y Dios nos tiene que hablar, ¿no? Y más cuando tratamos en un asunto de otras personas, ¿no? Entonces, si hoy entiendo que ante Él no le puedo engañar, pues Él conoce todo, ¿no? Pero ¿qué requiere Dios? ¿Qué nos pide Dios? Que nos confesemos delante de Dios. O sea, el hecho de que yo sepa que Él conoce mi corazón no quita que yo me confiese, porque la evidencia de la confesión es el arrepentimiento. Yo necesito arrepentirme. Él no me puede limpiar de mis pecados si yo no me arrepiento. No es en automático. Necesito ir a Dios. Entonces, vamos al Salmo 51, versículo número 17. Salmo 51, versículo número 17.
¿Saben de qué salmo estamos hablando, no? Fuertísimo, ¿no? Uno de los salmos fuertes de David, ¿no? Después de su pecado con Betsabé. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. O sea, ¿por qué voy a pensar que me puedo acercar a Dios mintiéndole? O sea, yo sé que no. O sea, Él me conoce la verdadera intención de lo que hice. Ahí no lo puedo engañar. Entonces me tengo que acercar a Dios. Entonces, la confianza viene de la mano de entender la soberanía de Dios. Yo confío en Dios, pero confío en que Él tiene el control de todo, pero al mismo tiempo confío que Él sabe todo. O sea, no lo puedo engañar. Ahora, ¿qué me aleja de eso? El pecado. El pecado me aleja de eso. Entonces me dice, confiadamente, dice, al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Son sinónimos, pero no son iguales. La misericordia apunta hacia el pasado. Hoy estamos aquí por misericordia de Dios. Él tuvo misericordia de nosotros, de no consumirnos. Él ha tenido misericordia de no regresarnos conforme a nuestras rebeliones. Apunta al pasado. Y la gracia apunta hacia el futuro, el presente y el futuro. Hoy necesito la gracia de Dios y el día de mañana necesito la gracia de Dios. Ahora, la misericordia yo la tomo, viene de Dios. O sea, cuando Dios me muestra que soy pecador, que no merezco, tomo la misericordia, pero la gracia necesito buscarla. O sea, necesito ir a Dios, necesito buscar la gracia de Dios en mi vida. ¿Cómo? Acercándome confiadamente. Ahora, la gracia que tú necesitas, yo no la necesito, yo necesito la mía. O sea, aunque es similar, somos pecadores. O sea, yo sé que, por ejemplo, a ti y a mí nos falta paciencia, ¿no? Dominio propio, templanza. ¿Y cuántas veces regamos la sopa por todo eso, no? Aquí necesitamos la gracia de Dios, pero es personal. Entonces, la misericordia es enviada de parte de Dios a la miseria humana, ¿no? Éramos miserables ahí, pecadores, ¿sí? Y cuando nos acercamos a Él, nos extiende esa misericordia y la recibimos de parte de Dios. Vamos al Salmo 145, versículo número 9. Salmo 145, versículo número 9. Dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. O sea, Dios, al que se acerca a Él y clama su misericordia, ¿Dios se le extiende? Sí. O sea, no importa el pecador que seas, no importa nada de eso. Ahora, y la gracia es aquellos que se acercan al trono de Dios. ¿Cuál es la manera de acercarse al trono de Dios? Por medio de Jesucristo. Recibimos la gracia. Entonces podemos decir que la misericordia es sinónimo de la compasión de Dios. Tuvo compasión de nosotros. Y la gracia, fíjate la diferencia, es su bondad y amor. Entonces ya vemos cómo es diferente, ¿no? O sea, yo entiendo que la misericordia se extiende hacia atrás. Yo estoy aquí por misericordia. No debería estar aquí. O sea, no debería tener el concepto de la vida que hoy tengo si no fuera por la misericordia de Dios.
Ahora yo necesito peregrinar, necesito seguir adelante, necesito esforzarme, tengo que voltear al cielo para que la gracia venga a mi vida, ¿no? Porque yo sé que no es de mis fuerzas. Yo sé que no depende de mí, ni siquiera depende de mi capacidad personal, ni de mis buenas intenciones. Porque el pecado me va a seguir devastando, ¿no? Necesito la asistencia de Dios y esa es la gracia a mi vida. Entonces hoy lo que se maneja de la gracia es equivocado totalmente, ¿no? Esa gente que la gracia no ha alcanzado misericordia. No entiende lo que es la misericordia de Dios. Sienten que están aquí porque tienen el derecho y voltean a Dios exigiéndole. No, son los que viven en esa vida de soltura diciéndose cristianos y apelan a la gracia de Dios como si Dios no fuera a tener juicio sobre ellos, pero no han alcanzado misericordia. O sea, no se han convertido, no han entendido lo miserables que eran antes de Cristo. Ese es el punto. O sea, cuando yo tengo la soberbia de decir, tú vas a hacer lo que yo quiera y tu gracia va a estar sobre mí, hagan lo que yo haga, dices, espérate. Es que no han alcanzado misericordia. No has experimentado la misericordia de Dios porque no te has redimido. O sea, no has entendido del lodazal en donde te sacó Dios. En la vida, en lo que éramos, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Entonces esa es la gran diferencia, ¿eh? Hoy todo es gracia, ¿no? ¿Cuántas iglesias conoces? La gracia y la gracia y la gracia. Pero viven sin la misericordia de Dios. Viven como si Dios no existiera. ¿Por qué? Porque apelan a algo que sí es real. La gracia de Dios es real. Pero necesitamos primero entender de dónde nos ha sacado Dios. Para eso su misericordia nos extendió. ¿Quién extendió la mano para sacarnos del pozo de la mugre en la que vivíamos? Dios. Ahora, ¿lo merecíamos? No merecíamos eso. Eso es misericordia. Y por eso Dios hizo todo el plan de salvación perfecto. Ahora, la gracia, yo tengo que ir al trono de la gracia. Y allá dice aquí, para alcanzar misericordia y hallar. O sea, la gracia está ahí, tengo que buscarla. En esa comunión, en esa dirección. O sea, la gracia tiene que ver con la soberanía de Dios. Porque Él me va a dar la respuesta bajo su soberanía, no bajo mis pretensiones. Dice, para hallar gracia para el oportuno. Esa palabra oportuno significa bien calculado. O sea, Dios nunca llega tarde. Dios nunca se equivoca. Y entendamos esto, fíjate. Hallar gracia para el oportuno, o sea que esa palabra oportuno, que significa bien cálculo, socorro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo necesito ayuda y voy a buscar la de Dios, viene la respuesta de Dios. O sea, la gracia de Dios no es algo constante en mi vida. Necesito ir a pedir la gracia de Dios. Y la respuesta de Dios viene exactamente en el momento correcto. Ahora, todo esto, ¿cómo es? Por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No necesito ver, no necesito sentir. Por fe. Yo me acerco al trono de la gracia y sé que Él me está escuchando. No lo veo, no lo siento. No me levanto con el poder del Espíritu. Simplemente voy, sé que Él me escuchó, sé que Él conoce mi corazón. Yo he entendido en mi corazón que un espíritu humilde, contratado, Él lo recibe. Y me levanto creyendo que en su momento oportuno vendrá la respuesta. Por fe. Y la gracia es cuando viene entender la soberanía de Dios. O sea, la gracia, la respuesta de gracia no es un pliego petitorio. O sea, no me va a regresar Dios las cosas como yo quiero, el momento que yo quiero. Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 10, verso 13.
Primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo número 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ninguna, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que poder resistir. Ahora aquí, ¿cuántas veces has oído esto? Ahora, ¿quién conoce hasta dónde podemos alcanzar? Dios. Yo no sé. O sea, yo la verdad, con todo lo que he vivido en los últimos 8 años, ya me hubiera aventado del balcón. Pero el que conoce todo es Dios. Y pareciera que los últimos años, lejos de acabarse, se han empeorado, ¿no? Pero el que conoce es Dios. Entonces, ¿qué necesitas? Ir a la gracia de Dios? Señor, ayúdame. No entiendo. Hay cosas que no entiendo, Señor. Hay cosas que no sé. No veo, Señor. Enséñame. ¿Cuándo lo va a hacer Dios? ¿Cómo? Porque el que sabe hasta dónde. Ahora, esto que está hablando tiene que ver en el propósito de Dios a nuestra vida. Él sabe perfectamente que si no transformo ciertas áreas de mi vida, en 20 años me voy a la apostasía. Él lo sabe perfectamente. Entonces, él lo que hace, él trabajar de raíz, él quita el pecado de la simiente. No los hay medio limpiecita y ahí, órale, síguele. O sea, no hace remedios, él hace cirugías completas. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, dice, soportar. Y ahí es donde, ¿no? Estaba yo leyendo una que están circulando en el Facebook, dice, ponen el caso de Daniel, de José. Si Daniel salió del pozo, si José salió de no sé qué, si no sé qué, si tú saldrás de tu situación, di amén. Ay, qué sencillo, ¿no? Sí. Se les olvida que Daniel, José y todos los que pasaron pruebas tenían un propósito. Para eso Dios los permitió. Un propósito de enseñar, para ellos primeramente en sus vidas y enseñar a otros. Entonces ya tú vas a decir, no, si sacases a Daniel del foso de los leones, amén, yo salgo, ¿no? Sin que te arrepientas, sin que vayas a Dios. O sea, nomás así, ¿no? O sea, utilizan los pasajes y las historias bíblicas como un fetiche. Eso no existe. Y lo están, cada rato lo están ahí bombardeando en el Face. Esa es la iglesia de hoy. Si José salió, tú estás en la cárcel, pues José salió de la cárcel. Sí, pero tú estás por ratero, ¿no? ¿Sí me explico? Él estuvo por otro propósito de Dios. Tú estás por ratero, pues, arrepiéntete. Y a lo mejor en su gracia y su misericordia te saca, ¿no? No sé, muchas cosas. Mateo capítulo 7, verso número 7. Mateo 7, 7. Otro versículo, híjole, tremendamente distorsionado, tremendamente manipulado. Dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. O sea, la gracia tenemos que buscarla. Porque dice que gracia para el oportuno, para que llegue el socorro a mis circunstancias, a mi situación, en el momento que yo estoy yendo a buscar de Dios. Tengo que ir, hay cosas que nos rebasan. Entonces, hoy desafortunadamente para muchos la gracia es sinónimo de caprichos, ¿no? Dios va a suplir mis caprichos. No, para nada. Es la necesidad que tenemos de nuestra vida imperfecta que tenemos, ¿no? Que aún Dios hablándonos, aún Dios mostrándonos las guías, no sabemos muchas veces ni qué hacer. Necesitamos ir a Dios, Señor, ayúdanos. ¿Qué está pasando? Y sí, Dios, si pedimos, nos va a dar respuesta, pero soberanamente. Entonces podemos decir, para concluir este pasaje, el verso 16, que el socorro de Dios es perfecto.
Que aprendamos a descansar en Dios. ¿Cuándo va a llegar? Él lo sabe. ¿Cómo va a llegar? Él lo sabe. Pero es un socorro real, ¿eh? Y el que sabe y conoce todo nuestro proceder, ¿quién es? Dios. Ahora, ¿qué necesitamos? Verso 16, acercarnos a Dios. O sea, ¿qué necesitamos? Acercarnos. Acércate confiadamente al trono de la gracia, para que alcances misericordia y halles gracia para el oportuno socorro. O sea, si no nos acercamos a Dios, nos vamos a perder, ¿eh? Nos vamos a extraviar. Ahora, ¿qué nos aleja de esa comunión, de esa cercanía, de esa búsqueda correcta del pecado? No te dejes engañar por el pecado. O sea, no minimices el pecado. Tampoco es el pecador peor del mundo. Ese es el otro extremo, que te vas a empezar a flagelar. No, sé consciente que eres pecador. Es que consciente que tenemos muchas limitantes, que aún sabiendo las cosas carecemos de dirección. Y tenemos que ir a Dios y decirle: Señor, ayúdanos. O sea, no entiendo, no sé qué está pasando. Ayúdame. No sé cómo criar a mis hijos, no sé cómo salir de este problema que tengo con él. Ayúdanos. Y Dios te va a dar respuesta. Y tú estás pensando que el problema es el hijo, y el problema dice, y Dios dice: el problema eres tú. Y ahí es donde no nos gusta, ¿no? Entonces vamos a dar la introducción al capítulo 5 de una verdad fundamental. Él viene hablando del sacerdocio de Cristo. Y el capítulo 5 nos deja claro que todo sacerdote, ya dije por qué fue constituido, todo sacerdote para qué fue levantado, ha sido constituido por Dios. O sea, Dios permite que el hombre se acerque a Dios, pero las condiciones las pone Dios. Una de ellas, Él escoge a quién sea el intercesor. En el Antiguo Testamento Él escogió a Leví, a la tribu de Leví, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento fue Cristo. O sea, entonces, todo lo que hoy hace Dios para que el hombre sea discipulado, enseñado acerca de Dios, Él escoge quién. O sea, esto no es opcional. O sea, el liderazgo de la iglesia no es bajo un contexto democrático, como muchos piensan. Es una elección soberana de parte de Dios. Eso es algo que aquí lo pone. Dice el capítulo 5, ¿sí? Versículo número 1, vamos a leer hasta el versículo número 4, que es lo donde vamos a estar ya las próximas semanas. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue, que dice, Aarón. Entonces eso es bien importante. O sea, el liderazgo de la iglesia no lo escogen los hombres, son algo que viene soberanamente de Dios. Y no depende de carisma, no depende de popularidad, no depende de lo que hoy se maneja, ¿eh? O sea, hay congregaciones donde hacen reunión de gente y designan al pastor totalmente fuera. O sea, esos se sienten partido político, ¿no? Soberano Dios. Vamos a ver la primera parte del versículo número 1. Vamos a ir por partes. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido. Esa palabra constituido del griego significa establecer. Dios pone un intercesor para que esa intercesión sea a favor de los hombres. Recuerden que Dios estableció
el sacrificio y todo lo que era eso para acercar una vez más al hombre con Dios. Ese es el propósito. Entonces, lo primero que nos dice el escritor, que los sacerdotes de la antigüedad eran tomados de entre los hombres, a favor de los hombres. O sea, a los hombres los representan los mismos hombres, no los ángeles. Por eso el contexto es que Cristo, como el sumo sacerdote, fue hombre totalmente. O sea, él fue un hombre. Pero ahí tenemos que anotarle, sí, que dice pecado, no había pecado en él. O sea, ¿por qué es esto? Porque un hombre se identifica con los mismos hombres, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, digo, tengo frío, tú entiendes esa expresión, porque tú has pasado frío también, ¿no? Si yo digo, tengo calor, tú dices, no, pues sí, yo sé que hay calor, porque yo también. O sea, ese es el punto. Entonces, el versículo 5 lo que nos deja ver, y está apuntando hacia Cristo, de que el que nos socorre, el que nos ayuda, el que nos asiste, el que va a guiarnos, conoce perfectamente porque fue tomado de entre los hombres. O sea, Cristo se hizo hombre, es una verdad fundamental del cristianismo. En él habitó toda la plenitud de la deidad, pero era hombre también. O sea, doctrina fundamental del cristianismo. Entonces, un sumo sacerdote constituido en el actual, está aquí hablando acerca de los sacerdotes del Antiguo Testamento, era tomado de entre los hombres. ¿Para qué? Para que conocieran las debilidades de los hombres. Dice el verso número 2, fíjate, aquí lo deja ver claro. Para que se muestre paciente con los ignorantes rodeados de debilidades. O sea, una persona podía ir a ofrecer cada año perdón por el mismo pecado, sí, porque tenía un nivel dice aquí, tenía un nivel de ignorancia, de extraviado. Entonces, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Recibía una vez más ese sacrificio, le decía, ay, otra vez vienes tú por lo mismo, porque no ya aprendiste. Entonces, habla de esa parte, ¿no? O sea, está hablando de esa parte. Entonces, la idea, sí, fundamental es que él está apuntando a Cristo. Y Cristo no podría haber sido nuestro sumo sacerdote si él no padeció como nosotros padecemos las mismas necesidades de hambre, de todo eso, pero hay que agregarle que él sin pecado, ¿no? Entonces, Jesucristo fue tentado en todo en semejanza nuestra. O sea, él no pecó, pero él fue tentado en todo, o sea, como nosotros, o sea, todas las debilidades que nosotros tenemos. Por eso es considerado como nuestro hermano, ¿no? Teológicamente, ¿no? Porque él conoce todo. Entonces, dice él, aunque está hablando del sistema levítico, de los sacerdotes del Antiguo Testamento, él les va a apuntar hacia Cristo. Hacia Cristo. O sea, cuando él fue niño se enfermó, sí, igual que nosotros, ¿no? Igual tuvo necesidad de ser instruido como niño, sí, también como nosotros. O sea, eso no lo entendemos, ¿no? Entonces, él experimentó todo en su persona de aflicción, de sufrimiento, o sea, por ejemplo, si yo preguntara, ¿tú y yo hemos sido traicionados? Sí. Y sabemos lo que significa una traición, lo que duele una traición. Él también lo fue. Pero su reacción sin pecado fue perfecta. Nuestra reacción con pecado, ¿cómo es? Imperfecta. Entonces tenemos que ir a Dios para restituir esa parte, y a pesar de que vamos a seguir siendo traicionados, no demos una respuesta equivocada, ¿no? Esa es la parte donde Dios nos quiere enseñar. O sea, vamos a seguir siendo tentados en muchas cosas, sí, pero la respuesta que tenemos que dar debe de ir cambiando conforme la comunión, el entendimiento de quién es Dios, ¿no? En esa parte de asistencia de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra aquí? Que la condescendencia y la misericordia que tiene Dios hacia nosotros es válida porque nos conoce perfectamente. Entonces no se equivoca.
Él dice, ¿sabes qué? Yo sé lo que tú sientes en tu corazón cuando alguien te traiciona, sí, pero tienes que aprender a dar la respuesta correcta. Como Cristo, fíjate, todavía sabiendo que Judas le iba a traicionar, le lavó los pies, ¿no? Tú si supieras que alguien te va a traicionar, le cortas la pata, ¿no? Antes de que se vaya, ¿no? Sí, esa es una pequeña gran diferencia, ¿no? Sacas el cuchillo y órale, ¿no? Pero Cristo le lavó los pies. Entonces le dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer. Y le dio de comer de su plato, ¿no? Eso es una gran. Eso es en lo que tenemos que aprender. Ahora, cuando vamos a Dios, ese es el contexto. Pues Él sabe todo, nos socorre todo, porque nos conoce perfectamente. Yo no puedo decirle a Dios, ay, es que tú no fuiste viejito y no sabes lo que es sentirse ya de 60 años. No, no necesita, Él lo vivió. O sea, lo que a Él se le vino en la cruz, padeció todo. Todo. Entonces, el sacerdocio está establecido para restaurar esa comunión entre Dios y los hombres. Para eso lo hizo Dios. Y era un ministerio que se ejercía de cara a Dios. De hecho, aquí lo leímos. El sacerdote tenía que entrar para limpiar sus pecados primeramente y luego entrar para limpiar los pecados del pueblo, porque era de cara a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios ahí? Estableciendo un gobierno, un orden. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel con ese gobierno y ese orden? Lo despreciaron, que pidieron reyes, ¿no? La historia la sabemos, ¿no? Entonces, si nosotros hoy no entendemos lo que Dios ha preparado para nosotros, que entremos a la presencia de Dios para ser auxiliados, pues nos vamos a perder. Entonces, por eso Dios estableció el sacerdocio, mostrando su gracia y su misericordia. Dice el versículo número 1, a favor de los hombres. Fíjate, y una de las cosas que marcó Israel en la historia es que los líderes políticos no tenían nada que ver con el sacerdocio, eran separados. O sea, una cosa era el sacerdote y otras eran los líderes políticos. ¿Y qué quiso Israel? Juntarlos. Es impresionante, ¿no? Fíjate, desde ese tiempo había una gran separación de poderes. ¿Qué hizo la Iglesia Católica en esos tiempos? Después de todo eso, pues juntar los poderes, ¿no? O sea, y es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en un pueblo hoy en día, ¿quién gobierna? Pues el cura, ¿no? Juntan los poderes, ¿no? Entonces, ahora en Cristo se junta todo. Él es rey y Él es el sumo sacerdote. En Él, no en los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son ¿qué? Imperfectos. El único perfecto, ¿quién es? Dios, ¿no? Entonces, eran hombres que fueron constituidos por Dios para ministrar en la presencia de Dios a favor de los hombres. Ellos ministraban. Y tenían que estar ahí constantemente porque los pecados eran permanentes, ¿no? Y era la manera en que Dios apaciguaba su ira en contra de los hombres, porque sigue estando vigente, el pago del pecado es la muerte. Entonces, vemos aquí que el sacerdote no fue constituido para él mismo, sino era a favor de los hombres, y es exactamente lo mismo. Hoy cuando Dios establece un orden en la iglesia moderna, no es para nosotros, sino es a favor de la iglesia misma, ¿no? O sea, no trabajamos para nosotros, trabajamos para la iglesia. Y es lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿qué nos deja ver para concluir esta mañana? Una verdad bíblica. El sacerdocio fue establecido por Dios para acercar al hombre con Dios. Eso, desde ahí Dios puso esa parte bien importante. Y es donde extiende Dios su misericordia a favor de los hombres. Que había sacrificio de animales y era la misericordia de Dios. Eran mediadores. Entonces, eso es muy importante hoy en día, ¿no? Hoy tenemos un mediador, quien es Jesucristo, ¿no?
Y vamos a Él y Él es el que intercede por nosotros. Tenemos que aprender esa parte, pero ya lo haremos con más detalle dentro de 8 días, ¿no? Que iremos avanzando. Pues ya se fue el tiempo, ya son 10:15. La mañana se va así el tiempo. 1 hora se va. Bueno, a mí se me hace como 5 o 10 minutos, así, pum, rápido. Entonces, si Dios, hoy en la tarde tenemos reunión de jóvenes. En un momento viene la reunión de mujeres de fe. Hoy por la tarde tenemos reunión de jóvenes. Y si Dios nos da vida, como siempre tenemos que pedir eso, ¿no? Que nos dé vida para mañana. Nos vemos mañana para seguir avanzando. Ya estamos, yo ya veo Romanos ya del otro lado. Es que sí hay cosas que hay que rescatar, como hemos visto las últimas semanas, pero ya es una transición muy fácil porque ya es pues la despedida, ¿no? Ya es prácticamente el final de la carta, pero hay unas cosas que vamos a rescatar en la gracia de Dios este domingo. Entonces, si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Hoy en una media hora, 15 minutos, 20 minutos, está la reunión de mujeres de fe y luego por la tarde tenemos la reunión de jóvenes, ¿sí? Y el día de mañana nuestras reuniones como siempre. Dios les guarde y nos vemos mañana.